Estimados auditores, estamos listos para ofrecerles a ustedes la entrevista del domingo, como siempre, y con un invitado especial, igual como siempre, todos invitados muy especiales. Nos acompaña don Juan Andrés Lagos, periodista e histórico militante del Partido Comunista, siendo su ex secretario general. Actualmente fue participante del MAPU, el Movimiento de Acción Unitaria. Se desempeñó como asesor de Rodrigo Peñailillo, se acordarán de él, ¿no? Y también participó de la campaña presidencial del periodista Alejandro Guillé. En su carrera como periodista fue director del diario El Siglo y actualmente es asesor en la subsecretaría del Ministerio del Interior. Bueno, los saludamos, le damos las gracias por estar en la Radio Agricultura. Juan Andrés Lagos, muchas gracias, bienvenido a esta casa. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Aquí estamos, a disposición. Muchas gracias. Sin duda que vamos a partir por algo que a usted también le ha dado harto trabajo, me imagino, el secuestro y la lamentable muerte del ex militar venezolano refugiado en Chile, Ronald Ojeda, que ha generado debate en el mundo político. Esto debido a que se han levantado diversas hipótesis sobre la posible intervención de autoridades venezolanas en este caso. Sobre lo mismo, y antes de hablar de esa última línea que yo leí, me gustaría saber qué balance general realiza de todo lo que ha sucedido en estas últimas semanas con el caso de Ronald Ojeda. Mira, yo creo que aquí han ido surgiendo cosas bien dramáticas y terribles. Lo primero es el secuestro del exoficial, su asesinato, que es muy trágico. Creo que es un gran impacto, muy conmovedor. Luego los antecedentes que van cursando en los días posteriores, donde fue llevado, ahora son antecedentes que ya la Fiscalía, Ministerio Público, la Policía está entregando, está aportando. Fue llevado primero a San Bernardo, a una casa, luego a un campamento, y al parecer en el campamento fue llevado ya asesinado, enterraron su cuerpo. Campamentos como ese en Chile existen en Arica, en Iquique, en Atacama, en Antofagasta, en Melipilla, en Santiago. O sea, se develó una realidad bien terrible. Y digo campamentos porque Quilpué, ahora yo estuve hace una semana atrás en la situación de la catástrofe y pasamos por Quilpué, y ocurre que el campamento que se quemó entero estaba y está bajo control del narcotráfico y del crimen organizado. O sea, estamos hablando de una situación muy terrible, y eso también me empezó a develar otras cosas, los antecedentes que refieren a la involucración de personas totalmente identificadas por la policía, ya dieron los nombres, su fotografía, sí, vinculadas al Tren de Aragua, vinculadas a otro aparato del crimen organizado que tiene asentamiento original en Brasil, que también es una cuestión transnacional. Y así van los antecedentes sumándose. Yo creo que estamos frente a un hecho que se requiere y que se necesita seguir investigándose cómo se ha hecho. No ha sido fácil, pero yo creo que se han ido estableciendo certezas, y creo que es súper importante poder establecer tanto todo esto que se ha ido configurando como las causas de este asesinato brutal. Ya está claro que la involucración de gente del Tren de Aragua, de este otro aparato criminal, del crimen organizado, está claro que van en esa dirección los antecedentes que ha entregado, ha aportado a la policía, que ha aportado al Ministerio Público, y creo que eso ha ido también ayudando a orientar en primer lugar las investigaciones, ¿no? Porque creo que al comienzo, a mí me parece, y te lo digo al tiro, me pareció, y mi reacción inicial fue esa, me pareció tremendamente irresponsable
no abrir hipótesis, si el problema no son las hipótesis, es establecer afirmaciones respecto de la causalidad. Cuando no se ha tenido ni se tiene antecedentes concretos que puedan ir en la dirección de aquellas personas que hicieron afirmaciones tan duras que cuestionaron la administración de justicia, que cuestionaron la fiscalía, y llegaron a cuestionar incluso a las policías, al propio gobierno, para poder sostener esa afirmación. Pero le faltó algo más. Sí, sí. También cuestionaron y hubo críticas al Partido Comunista. Sí, sí, sin duda. Que se han vuelto constantes y algunas van dirigidas directamente a usted. Sí. Yo le pregunto, ¿cree que son injustas las constantes críticas al Partido Comunista? ¿O hay algo que usted podría decir conociendo lo derecho que es para sus cosas? Hay algo que por un lado u otro podría ser verdad, y si no verdad, algo que había que hacerlo. Sí. Mira, muy injusta y muy arbitraria. ¿Por qué? Porque nosotros, desde un comienzo, y yo en particular, nunca cerré las hipótesis. Lo que me pareció altamente peligroso fue que algunos sectores instalaron hipótesis como reales. Eso fue lo que, y más todavía, me pareció todavía más peligroso. No solo para la investigación, porque en ese momento nadie tenía los antecedentes y no tenía por qué tenerlo, porque la investigación es secreta por razones evidentes que es necesario que lo sean. Pero se asocia a mi persona a la carpeta investigativa. Entonces ocurre que yo soy un asesor externo de la Subsecretaría de Interior, pero aún así yo no puedo tener acceso, y nadie puede tener acceso a una carpeta investigativa. Entonces, solo el hecho de suponer de que por ser funcionario de gobierno se podía tener acceso a una carpeta investigativa, en este caso en manos de la Fiscalía y del Ministerio Público, me pareció extraordinariamente grave, como también muy grave sin ningún soporte. Porque mira, distinto es, los dos somos periodistas. Muchas veces las investigaciones periodísticas se adelantan a las investigaciones procesales. Sí. Eso es así. Pero ocurre que los periodistas, nosotros en nuestra formación, en nuestra práctica profesional, cuando tenemos certeza, no condicionalidad, o sea, podría ser, las sostenemos. Ya ha habido situaciones en las cuales uno como periodista dice, no, yo tengo una investigación y tengo fuentes y puedo decir que esto es así. No condicional. Ahora, hay espacio para la condicionalidad, pero es que al comienzo se empezaron a hacer asociaciones afirmativas que yo creo que en vez de ayudar a la investigación, no creo que le hayan sido colaborativas en la investigación. Y lo otro que me pareció, y me sigue pareciendo muy grave, es que se asoció a dos, porque no es uno solo, a dos acuerdos bilaterales. Hay más acuerdos, no solamente son esos dos países, pero a dos acuerdos bilaterales que Chile ha desarrollado particularmente el año pasado, primero con Bolivia. Ahí asistió el director general de Carabineros, el subdirector de la PDI, si no me equivoco, a La Paz, junto con el subsecretario Monsalve, a suscribir un acuerdo bilateral para enfrentar temas de crimen organizado, tráfico de automóviles. ¿Y usted también iba? No, yo no fui. Ah, no fue. No, si yo tengo una actividad muy externa de esto. Y luego el otro fue el acuerdo que al comienzo todos los sectores aplaudieron también. El acuerdo con Venezuela, porque de lo que se trata de enfrentar estas situaciones y de enfrentar temas de migración, donde hay mucha gente digna que entra a Chile, pero también sabemos que hay gente que ha entrado en este país por visa democrática y por otra forma, no por las fronteras ilegalmente. Entonces nosotros necesitamos, y no son los dos únicos países, hay otros países con los cuales se está trabajando en la dirección de colaboraciones bilaterales. Entonces, levantar este tipo de sospechas y afirmaciones, insisto, gratuitas, creo que en vez de ayudar a enfrentar estos flagelos terribles que tenemos en Chile instalados, más bien lo que hacen es generar dificultades para enfrentarlo. Ahora, ¿hay por ahí alguna relación más cercana y amiga con el presidente Maduro o no
que es lo que muchos dicen de Sí, usted. sí, no sé. No es que lo esté diciendo yo, No, sí, lo estoy mencionando como periodista, como quedamos. por supuesto. No, mira, al presidente Maduro lo conocí cuando era canciller. Ya, O sea, estamos del presidente Chávez. Chávez. Estamos hablando de una buena cantidad de años atrás. Y lo conocí y tuve una relación con él indirecta, porque en verdad nuestra relación era más con el presidente Chávez. Estoy hablando del tiempo de UNASUR, cuando la presidenta pro tempore era la presidenta Bachelet. Chávez estuvo en Chile, se hicieron actividades de UNASUR en Chile, se hicieron otro tipo de actividades también, todas donde participaba Lula da Silva, Correa, Kirchner, en fin, había toda una... En ese contexto yo conocí al canciller Nicolás Maduro. Y posteriormente, cuando muere el presidente Chávez y él asume la presidencia, yo prácticamente ya no tomé más vínculo con Venezuela. Con instituciones, con el presidente Maduro no he tenido una vinculación ni siquiera directa. Entonces ahora, eso no quiere decir que esté yo señalando una distancia para poder justificar algo, al contrario, yo tengo mucho respeto por el proceso venezolano, lo conozco desde un comienzo, conozco la situación de Venezuela antes del gobierno del presidente Chávez, cuando ahí se genera una situación terrible que es producto de una fragmentación social muy grande en Venezuela, pero muy grande. Las primeras estallidos sociales en Venezuela son por la miseria, siendo un país tan rico, son estallidos de esa naturaleza. Ahí emerge el liderazgo de Chávez. El liderazgo de Chávez no emerge desde un cuartel, emerge porque hay una situación social incontenible y el sistema político no reaccionó, no supo enfrentar y aparece Chávez y en ese contexto aparece Maduro también. Pero como te digo, teniendo mucho respeto por ese proceso, por el propio presidente Maduro, yo hace mucho tiempo que no tengo vínculo directo, ni siquiera indirecto con él. Ya. Pero ¿usted fue o no fue a Venezuela hace poco tiempo? No, hace poco tiempo no. ¿No? No, ahora están achacándome un viaje a Cuba. A Cuba, sí, Pero ahí también. fue un seminario organizado por varias agencias internacionales de comunicación. Ya. Había más de 50 agencias, incluso de Estados Unidos. Porque a veces aquí caemos mucho en la caricatura. Mira, te pongo un dato concreto. Estados Unidos y Cuba hace algún tiempo atrás, no mucho, volvieron a reactivar varios acuerdos Sí. para enfrentar el narcotráfico y el lavado de dinero y todo eso. A pesar de que Estados Unidos tiene un bloqueo terrible sobre Cuba. Sin embargo, en estas materias hay colaboración entre los dos países. ¿Qué decir la colaboración que hay entre Estados Unidos y México? Entonces, cuidado, de repente también, yo diría, cuando tenemos fenómenos transnacionales del nivel que tenemos en Chile, con este crimen organizado que nos está comiendo los territorios, que está produciendo asesinatos, que está produciendo crímenes brutales, hay, si yo no me equivoco, más de 11 niñas y niños asesinados en la última semana en la región metropolitana. Y todos sabemos, ¿para qué vamos a mirar para el techo? Primero, que estas cosas no son de un día para otro. Esto viene de muchos años atrás. Esto no se puede medir sobre la base de los 2 últimos años del gobierno del presidente Boris. Porque no solo porque es falso, sino que es muy irresponsable. Porque son situaciones, o sea, un campamento como en el que se encontró el cadáver del ex militar venezolano, el que hay en Melipilla, el que hay en Alto Hospicio, el que hay en Arica, en Cerro Chuño, el que hay en Atacama, no es de un día para otro. Entonces estamos frente a un problema bien grueso que yo creo que trasladarlo a un código de dime y direte y de polémicas menores a mí me parece incluso muy irresponsable. ¿Y a qué lo atribuye, Juan Andrés, el hecho de que haya aparecido en Chile este tremendo problema? Porque es grave además. Sí. Hay gente que no se atreve a salir a la calle, hay gente que tiene algunos ventas de productos, qué sé yo, una botillería, una farmacia en la noche, en fin. Me imagino que ha estado atento a eso. Sí. ¿Y a qué atribuye? ¿Por qué se nos dejó caer esto? Mira, a ver, no sé si ¿En qué fallamos a más de alguien puede que no le guste lo que voy a decir, pero yo hace muchos años que, siendo comunista, estoy altamente preocupado de estos fenómenos. Ya. Incluso cuando era panelista de otra radio,
me decían, pero ¿cómo un comunista está preocupado de esto? Se les llamaba la atención, gente incluso de derecha. Bueno, le decía, porque no es porque yo haya tenido una especial preocupación previa, sino que porque la vida me ha llevado a circunstancias muy concretas que me han hecho ver que este flagelo es una cuestión que partió hace mucho tiempo y se ha ido incrementando y ha ido creciendo y se come las sociedades, porque se las come, y estamos frente a situaciones terribles como la que estamos viviendo ahora. O sea, esta no es una preocupación que yo tenga hace un poco tiempo atrás, es hace mucho tiempo, y lo que estoy haciendo ahora es tratar de aportar a soluciones. Conozco bien el fenómeno en Colombia, conozco bien el fenómeno en México, conozco bien el fenómeno en Venezuela, conozco bien el fenómeno de lo que significó el efecto de que varios carteles, al producirse el acuerdo de paz en Colombia, prácticamente la mitad del territorio colombiano pasó de nuevo bajo soberanía del Estado colombiano. Entonces varios carteles toman ahí la decisión de empezar a venirse en masa al Cono Sur. Y esto fue hace muchos años atrás. Esto no es hace 2, 3, 4 años atrás. Yo intenté alertar, incluso en mi sector, la izquierda, de estos fenómenos. Y te quiero decir de que no solamente es la izquierda. Yo creo que aquí habría que esclarecer más por qué. Yo me acuerdo en esa radio en la cual era panelista, estoy hablando hartos años atrás, antes de la pandemia. Una vez dije, mira, ¿ustedes saben qué es la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda? Estamos bajo el gobierno del presidente Piñera. Sí. No. Bueno, la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda no es ninguna oficina de agentes, ni de teorías conspirativas, ni nada. Son personas, técnicos, profesionales, que investigan las probables movimientos financieros que tienen sospecha de lavado de dinero. ¿Saben cuánto de eso existe en Chile? El 75% en esos años caía bajo sospecha de lavado de dinero. ¿Y de dónde? Inmobiliarias, casinos, tarjetas, apuestas. Entonces uno dice, estamos frente a un problema. Este no es solo un asunto de territorialidad, que ya es muy grave, es también un negocio de altísima rentabilidad. En ese momento se calculaban 2 puntos del Producto Interno Bruto de Chile. Ya. Entonces estamos hablando de situaciones que tienen un correlato. Mira, una señora, a mí me decía una vez, una señora de alta edad en Maipú, mi nieto, 14 años, es soldado. ¿Sabe? Me dijo cuánto tiene él como ingreso. 2,5 millones de pesos. Nos mantiene a todos nosotros. A los papás, a los abuelos, a todos. ¿Qué hago yo con mi nieto? ¿Qué hago yo con mi nieto? Porque la mujer se daba cuenta de lo que significaba para un chiquillo de 14 años tener ese ingreso, pero ser soldado de los narcotraficantes. El correlato que da la unidad de análisis financiero es el negocio. Es el negocio que está metido en el sistema financiero chileno. Entonces, y lo tercero, yo aquí espero que nadie se moleste con lo que voy a decir, pero somos una sociedad en donde lamentablemente en las últimas décadas se estableció la idea de que parte de la libertad individual era el consumo de drogas. El consumo de drogas. Sí. Y yo creo que eso nos ha hecho un daño terrible. Vamos a hablar de eso en muy pocos segundos incluso. Muy pocos segundos más. Vamos a hacer una breve pausa, como siempre, en la entrevista del domingo. Espérenos, ya volvemos. Estamos con Juan Andrés Lagos, estimados auditores. Una pausa y ya volvemos. Agricultura TV. Ya estamos de vuelta, estimados amigos, amigas que están en la sintonía de la Radio Agricultura este domingo. Estamos conversando con Andrés Lagos,
él, ya le hemos dicho al comienzo, participa y está como subsecretario, exsecretario Yo, o vicepresidente no, ahora yo estoy como encargado de relaciones políticas del Partido Comunista. encargado Sí, de relaciones políticas. sí, ese es mi... Y por eso a usted le tocó la reunión de la semana pasada, entiendo que fue, Antepasada, sí. antepasada, con el presidente Boric, porque estaba de vacaciones Lautaro Carmona. Sí, pero no estaba el presidente Boris en esa reunión del comité político, ya. estaba Carolina Toá. Estaba Carolina ministra. Toá. Ya. Y esa reunión estuvo bien compleja, sobre todo al final. ¿Ah? Sí, mira, pero bueno, la antesala de esa reunión fue una reunión de los partidos, donde tuvimos algunas conversaciones con la presidenta del Partido Socialista, pero también salieron a la luz pública las diferencias, en fin, pero mira, la relación con el Partido Socialista nuestra es muy fraternal, es muy histórica. Y además histórica porque también no somos partidos iguales, ni tenemos en muchos aspectos tenemos diferencias, pero yo siento que ahí llegaron, y también en la reunión con la ministra, se llegaron a cosas muy importantes. Yo tomé mucho lo que dijo la ministra Toá a propósito de la necesidad de hacer un diagnóstico bien de fondo de los 2 años que quedan de gobierno. Las urgencias sociales, las prioridades. Chile es un país de catástrofes, no es un país de catástrofes eventuales, es un país de catástrofes habituales. Entonces tenemos que asumir que estamos frente a una situación nacional que exige otras políticas públicas en esa dimensión. Ya. Ahora, volviendo un poco al caso de este hombre Sí. venezolano que fue asesinado. Sí. Usted ha dicho en varios lugares, la investigación dirá lo que efectivamente pasó con el venezolano Rolando Ojeda. Sí. Usted también afirma que no hay nada que diga que esto tiene que ver con Venezuela. Sí. La familia presentó una querella por el delito de secuestro calificado y el resultado de muerte en contra de quienes resulten responsables. Sí. El abogado llega a decir que el crimen fue por encargo profesional. Sí. Y don Juan Andrés Lagos discrepa de la tesis de que el secuestro fue orquestado por Venezuela. ¿Por qué discrepa de esto? Cuando hay, Porque, perdón, Juan no, Andrés, sí. hay quienes dicen que no hay que tocar la campana tan luego porque no se sabe todavía y que además lo dicen incluso del Partido Socialista, Sí. de otros partidos bien ligados a ustedes también. Mira, entonces, ¿qué pasa sí. con esto? ¿Por qué Juan Andrés Lagos? Mira, me parece muy bien y necesario que la familia haya hecho esta presentación. Ya. Me parece muy bien y necesario. Yo también creo que es absolutamente necesario que la investigación llegue a fondo y se establezcan las causalidades. No, si mi tema no es ese, mi tema es por qué hay sectores que desde un comienzo afirman sin tener antecedentes que esto se originó poco menos que por Maduro. Eso es lo que a mí me complica. Y me complica que además hagan esa asociación con un acuerdo bilateral que lo que busca es combatir el narcotráfico y combatir el crimen organizado. Entonces, a mí ahí es donde, porque mira, se ha dicho, hay que terminar con ese acuerdo. Pocha máquina. Entonces uno dice, bueno, pero ¿hay disposición o voluntad de avanzar en investigar bilateralmente o multilateralmente este tipo de situaciones? Yo creo que ese es el punto. Yo en eso no llego más allá. Ya. Yo no he llegado más allá. Ahora, mira, si hay gente que tuviera antecedentes concretos que aportar, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? O sea, si tuvieran antecedentes concretos que aportar, que develaran que efectivamente hay una involucración de esa dimensión, ¿por qué no lo hacen? Pero ¿quiénes tendrían que hacerlo si no la policía? Por supuesto, pero la policía está haciendo la investigación. Sí. Y a mí me parece súper responsable lo que están haciendo. En medio de la complejidad han avanzado. Ya. Se entregó una orden para Interpol. Fíjate que la orden de Interpol incluso nos va a ayudar porque todos los países donde está la Interpol y donde están las policías van a tener que empezar a investigar esto, incluido Venezuela, incluido Brasil, Colombia.
incluido Bolivia, Argentina, Perú. Entonces, creo que mira, por eso insisto, yo siento que hay una carga demasiado evidente desde el punto de vista de sobrepolitizar algo que no es la primera vez que se hace, en otras circunstancias lo han hecho, esta vez, desde que comenzó la situación hasta ahora, ninguna de las afirmaciones, porque son afirmaciones, que se hicieron, tienen un soporte real hasta este momento. Ya, pero usted bien dice, son afirmaciones. Sí. Pero pongámonos en su caso. Sí. Usted dice, ¿por qué hacen estas informaciones sin tener Sí. nada más que puedan, digamos, demostrarlo? Pero usted, si dejamos a un lado eso, diría también que, si no, no sé si la palabra es creer o no, pero ¿podría llegarse a eso? A que efectivamente... Yo claro, lo veo como hipótesis, sí. No le estoy diciendo que diga que Maduro, sino que podríamos terminar en eso con este... Yo lo veo, mira, yo de verdad creo que es una hipótesis muy remota. Muy remota. ¿Y por qué? Porque creo que una situación de esta naturaleza, yo discrepo, por ejemplo, mira, o sea, yo lamento que un ex general del ejército, que fue jefe de inteligencia del ejército, sí, ¿no? Lo cito textualmente en una entrevista que hizo en el diario La Tercera, diga que aquí hay una serie de rasgos, qué sé yo, antes de que poco menos que militares, qué sé yo, antes de que se supiera, de acuerdo a la investigación policial, que fueron tipos del Tren de Aragua. Lo leí yo. Sí. Claro, que fueron tipos que... Esto dice muy mal. ¿Por qué? Porque creo que se suponen cosas que en vez de ayudar a la investigación, generan un clima de incertidumbre mayor. O sea, yo me pongo en el caso de la persona que escuchó esta entrevista y dice, un general en retiro, además jefe de inteligencia, dice que estas personas poco menos que tenían una formación militar y qué sé yo, y ocurre que todos estos tipos son del Tren de Aragua y están vinculados al crimen organizado con asentamiento en Brasil. Entonces uno dice, bueno, ¿qué se busca aquí? Ya, pero o sea, lo que te quiero decir es que si hubiera y alguien tiene antecedentes concretos respecto de una direccionalidad que en este caso apuntaría a lo que tú señalas, o sea, para mí lo más grave es que no se ha aportado ese antecedente a la investigación. Ya, pero eso es lo más grave. Para mi gusto eso ya es al límite porque se establece se establecería una complicidad. Lo mismo que es muy grave que a mí me achaquen esta responsabilidad que me están achacando, es muy grave, ¿eh? Del punto de vista jurídico, ético, es extraordinariamente grave. Después estaría usted pasando la mano. ¿Qué sabes lo que pasa? Diciendo, lo que pasa es que yo en el gobierno de la nueva mayoría, donde el Partido Comunista tenía mucho menos incidencia o presencia, fui golpeado y recibí amenazas de muerte. Yo no lo inventé. Hubo una investigación judicial respecto de eso. Y ocurre que cuando tú expones a las personas a ese nivel de estigmatización, te tienes que hacer responsable. Yo lo que quiero decir es que aquí lo que están haciendo es tratar de hacer una asociación entre este hecho terrible con el Partido Comunista. ¿Y qué van a hacer los del Tren de Aragua? Si empiezan a hacer la asociación de que el Partido Comunista está entregando información a Venezuela respecto de su operatividad en Chile. Ahora, o sea, te lo digo muy responsablemente. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar de brazos cruzados? Claro, quizás lo mismo podrían decir, bueno, ¿y qué van a hacer después cuando se determine oficialmente, bajo toda evidencia, de que el caso fue manejado por Venezuela? Claro, para no decir por el presidente Maduro. Por eso es que yo creo que uno no puede caer en ese espacio. De acuerdo. Ese es mi problema. No puede, porque es demasiado delicada la situación. Ya. Yo creo que es demasiado delicada. Ya el hecho en sí mismo es muy terrible. Por lo tanto, caer en afirmaciones reiterativas, ¿me entiendes? Yo encuentro que es muy, muy delicado, dado el carácter de la investigación y de la situación del crimen. Ahora, es delicado para Venezuela, por ejemplo, el hecho de que, según se ha dicho, los 3 o 4 ya
personajes que habrían cometido el crimen. Primero, el tener que secuestrarlo y luego dejarlo muerto, como todo el país ya sabe. Los tres son venezolanos, hay tres venezolanos ahí. Sí, Entonces, está el Tren de Aragua metido entre medio. sí, sí. Eso, como que a la gente le llama la atención, o sea, le cae un poco la duda, ¿o no? Lo que pasa es Yo que... entiendo y sí, estoy de acuerdo sí. con usted que no se puede uno adelantar a decir, No, no, si mira, además que ellos son de Venezuela, entonces... la investigación es muy complejo adelantarse y lamentablemente yo creo que un sector se adelantó y tiene que asumir que se adelantó. Ya. Ahora han bajado la guardia un poco y empiezan a utilizar el condicional, pero se adelantaron y lanzaron cuestiones muy contundentes, muy ¿Quiénes concretas. se adelantaron? A derecha, Partido ¿La derecha? Republicano, la UDI. No, sí, con nombre y apellido, si esto los primeros días fue bien terrible. Pero... O sea, bien terrible, porque sí, pero... chuta máquina, pero, uno... No cree usted que esto, porque de partida se ha dado, ¿no cree que viene también de gente que está trabajando en el caso, como la PDI, como la Fiscalía, porque ya... Yo de lo que y le he seguido con harto rigor la información que ha entregado la Fiscalía y ha entregado la PDI, la información que ha entregado no aparece esa asociación. Al contrario, yo diría que esa asociación queda ahí, Sí, pero las que más aparecen son otras que tienen que ver con crimen organizado, eventual tráfico de armas, sí, situaciones de esa naturaleza. Entonces, ahora, la investigación está en curso. ya. Por lo tanto, tampoco uno puede cerrar, no sé si me explico, cerrar del todo Sí. el proceso. Ya, lo que sí le molestó mucho, no sé si fue al fiscal nacional o al fiscal que está viendo Sí, el que son caso ahí, sí. en cuanto a que en el fondo el caso de ellos es que este niñito de 17 años, Sí, sí. fue el primero que está detenido, habría contado mucho. Se fue de lengua, Sí, como dicen los chilenos, Sí, se dice sí, los chilenos, sí. y contó bastante, no solo, qué sé yo, a la Fiscalía, a la PDI, Sí, sino que también de alguna parte por ahí salió y llegó a mucha gente más, sí. a mucha gente más, o sea, no solo algunos partidos políticos quizás, sino que además gente común y corriente, y de ahí... No, sí, mira, yo ahí... Nosotros que estamos en el Sí, periodismo sabemos sí, por lo supuesto. que es ahora hay que hablar de la X, Sí, por no supuesto. el Twitter, Por pero el supuesto. Facebook. No, si eso es así. Ahora, yo lo que observo desde el Ya. punto de vista mediático es que la información que han difundido y publicado los medios en general provienen de fuentes policiales. Ya, Eso es muy evidente. eso lo conocemos todos. Claro. Estamos en... No es que hay mucha investigación periodística de por medio, más bien yo creo que lo que han hecho las policías, particularmente la PDI y el Ministerio Público, es dado la incertidumbre, las entropías, entregar, por ejemplo, me pareció, hay que tratar de explicarse, ¿qué significa que la policía entregue el rostro y el nombre de la persona que aparece como el principal responsable? Sí, sí, Eso tiene, eso que ocurrió antes de ayer. claro, mucho significado, mucha fuerza. Claro, porque nadie fue y lo fue a sacar de No, un no, escritorio. po. no, Alguien exacto. se lo entregó a alguien. Alguien se lo entregó y ellos deben tener un intercambio con policías de otros países para esto. Por eso es que yo digo que es muy peligroso cuando se hacen asociaciones que yo diría desde el punto de vista estrictamente procesal, desde el punto O sea, de vista policial. O sea, mira, yo no tengo ninguna duda, como hipótesis, Sí. que en este momento la policía chilena debe tener un intercambio con las policías de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de Claro, Bolivia, y porque que es el sistema de Interpol, porque es evidente que estos tipos tienen un poder transnacional que lo están demostrando día a día y hora a hora. claro, y está bien que hayan podido obtener y llegar a recoger esos datos como el que se publicó y al Claro. cual tú te refieres, pero quizás lo que estuvo delicado fue que pasó a la prensa. Sí, claro. Y yo no estoy cuestionando a la prensa, todo No, lo no, contrario, no, al la contrario. prensa es libre. Claro, claro. Pero el hecho de que alguien se lo pasó y aparece en los diarios.
¿cierto? Y en la televisión también. Mira, ahí yo creo que hay un tema que a mí me parece que es súper importante, que es un tema de sociedad. Ujú. Yo creo que nosotros necesitamos, y eso tomo lo que han dicho distintas autoridades de gobierno en particular, un Estado y instituciones del Estado, refiero al Poder Judicial, a las policías, en fin, general, al Estado, a los poderes del Estado con ¿cómo decirlo?, un estándar muy, muy alto respecto de estos fenómenos. El Estado chileno no está ni estaba preparado para estos fenómenos. Yo creo que eso lo tenemos que asumir. Está metido hasta Brasil ahora. Sí, po. En todo este cuento, En no, todo. no en el cuento de este niño de este señor que murió. Exacto. O sea, entonces tenemos un problema. O sea, aparece como hecho de la realidad el campamento donde fue encontrado el cadáver de este ex oficial, pero como te decía, de este tipo de campamentos estamos llenos en Chile. No es el único, ni en la región metropolitana. Ahora, el trabajo fue, entre comillas, lo digo yo, muy bien hecho, porque, Sí. resulta de que para no dejar huellas, lo fueron, digamos, viendo que se vaya ahogando, donde lo metieron, digamos, Sí. en una maleta. Y Mira, después le tiraron uno por- de los rasgos que uno ve por los efectos y las consecuencias de estas bandas criminales, tienen una crueldad sin límites. Sin límites. Y es algo que viene cursando muchos años y que en todos los países, Colombia, Brasil, Argentina, Chile ahora. El otro día un experto te lo dijo y tiene razón. Ustedes en Chile o nosotros en Chile, dijo él, cuando empezamos a ver en la cotidianidad crímenes donde se cortan las manos, se deshuella, se descabeza, se dispara a niñas y niños, ya tienen aquí el fenómeno brutal, ya lo tienen. Le vamos a pedir a Juan Andrés Lagos que nos permita hacer una breve pausa. Muy bien. Para continuar luego con otro... seguir hablando de este y otros temas. Así es que una breve pausa y ya regresamos. Agricultura TV. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en nuestro tercer y último bloque del programa, la entrevista del domingo en la Radio Agricultura. Hemos conversado con Juan Andrés Lagos. Él es periodista, recuerden, militante del Partido Comunista y siendo su ex secretario general ya, ¿no? Sí. Ex secretario general. Participante del MAPO, en fin, y ahora está actualmente como asesor de la Subsecretaría del Interior. Hay un hecho que cuesta entenderlo, porque más aún cuando está en el Ministerio del Interior, pero en la semana la ministra del Interior, Carolina Toá, contrastó la posición que dio el presidente de su partido, Lautaro Carmona, sobre Venezuela. Y dijo, ciertos estándares básicos de una democracia han sido vulnerados. Respetar los derechos humanos en todas partes debería ser la postura de todos los que tenemos un compromiso en esto, dijo la ministra Toá, respondiéndole a Lautaro Carmona, el presidente de su partido. Sí. ¿Usted apoya a Carmona o apoya a Toá? No, yo lo que dijo Lautaro me parece súper importante por lo siguiente, porque hay que contextualizar lo que dijo. Ya. A mí me parece súper grave para la soberanía de nuestro país
que haya sectores que en función de sea derechos humanos, sea en relación a otros aspectos, modelos económicos, políticos, cuestionen las relaciones bilaterales del Estado chileno con esos países. Lo han hecho con China, yo no sé por qué les dio con Rusia, y hacen una caricatura como si Rusia fuera un país comunista, que realmente es patético, porque Rusia no tiene nada de comunista. Si ahí se desplomó el socialismo, y lo que hay ahora es un país capitalista desarrollado. Eso es. Ahora, podrán decir, sí, es una potencia. Bueno, pero ese es otro tema. No tiene nada que ver. Con China, yo no sé, yo he escuchado gente que dice, no, nada con China, y nada con China, y nada con China, pero sin embargo, el nivel de intercambio comercial que tiene China con Chile es el más alto que de todos los países del mundo, de todos. Entonces, a mí me parece súper complicado para los intereses nacionales de Chile que se ponga o que se anteponga en cuestiones tan burdas respecto de situaciones a partir de las cuales las relaciones bilaterales y multilaterales se tienen que desarrollar. Y ahí incluyo Venezuela, incluyo Cuba, incluyo Nicaragua, incluyo Estados Unidos, incluyo todo. Todos los países. Yo creo que ahí mi impresión es que el estigmatizar proyectos políticos sobre la base de ciertas cosas que obviamente son respetables en cuanto a opinión, pero que sin embargo en la práctica, yo diría, si se llevan al extremo de considerar poco menos que con esos países no hay que tener ningún tipo de relación, mira lo que le está pasando a Milei. Claro, uno entiende, Milei hizo una campaña con el tema de que no voy a tener relaciones con China, no voy a tener relaciones con esto, y ahora está retrocediendo de una manera brutal respecto a todo eso porque se da cuenta de que no puede hacerlo para el interés de Argentina. No por el interés de otros países o de los países con los cuales él planteó cosas tan extremas como romper relaciones y no tener relaciones. Le pasó lo mismo a Kast cuando era candidato presidencial. Cuando ya se acercaba la segunda vuelta a definiciones mayores, yo me recuerdo, le preguntaron muchas veces sobre la relación de Chile con China y ahí empezó a retroceder. Ahora, yo digo, más que por un sentido pragmático, por un sentido de interés nacional, las relaciones bilaterales y multilaterales se construyen a partir de los intereses de nuestro país. Y eso a mí me permite concluir de que no hay ninguna nación, particularmente de nuestra región, en donde nosotros podamos relativizar esas relaciones. Muy distinto y muy respetable, y que tengamos diferencias respecto de asuntos como los derechos humanos y como otras cosas, que yo las respeto, pero no las puedo llevar a situaciones de casus belli, porque, por favor, podemos terminar en una situación muy compleja para Chile. Pero fíjese, Juan Andrés, que hasta el diputado Jaime Naranjo Sí, se preguntó, lo tengo escrito y prefiero Sí. hacerlo así, y dijo, ¿cuál es el afán que tiene el Partido Comunista de defender dictaduras? E incluso dijo que, de hecho, ellos nunca al interior de un país han mostrado una conducta en apoyo a las dictaduras. sí, nosotros históricamente hemos sido víctimas de dictadura, eso es real. El Partido Comunista, el año 73, en marzo, obtuvo en la elección parlamentaria el 16%. Y el 16% solo lo había logrado antes de que se le aplicara la ley maldita. O sea, al Partido Comunista se le ha frenado con violencia y con terrorismo. Y nosotros hemos participado en las elecciones de una manera, pero constante y permanente, como expresión de democracia, no la única. Ahora, ¿por qué para nosotros? Mira, si el tema no es la opinión de que en tal o cual país hay problemas respecto de derechos humanos, yo lo respeto eso. Y yo no creo que la posición del presidente de nuestro partido haya tenido que ver con eso. Si lo que tiene que ver es con qué ropa un país o un sector cuestiona a otro país aplicándole el concepto de dictadura a priori, cuando en realidad uno puede cuestionar ciertas cosas de ese modelo político, pero hablar de dictadura, particularmente por lo que hemos vivido en Chile, a mí me parece súper complejo. Pero Súper complejo. hasta la ministra Camila Vallejo dijo, ya no estamos en la Guerra Fría. Sí, pues exactamente, por lo mismo. Por lo mismo, porque como no estamos en la Guerra Fría, no podemos aplicar ese tipo de conceptualizaciones. Porque las conceptualizaciones que se están aplicando son de estigma.
Entonces ocurre de que Venezuela es una dictadura y por lo tanto, no sé, retiremos, le están exigiendo a algunos sectores retirar el embajador. Hace muy poquito tiempo que tenemos embajador en Venezuela y que es un gran diplomático, es un gran político chileno, Jaime Gazmuri. Se están abriendo posibilidades de intercambio comercial, económico, cultural con Venezuela. Y están Entonces, también pidiendo terminar con Israel. mira, voy a decir algo a lo mejor que no es muy... Yo creo que una cosa es las sanciones al gobierno israelí por la masacre, porque es una masacre brutal en contra de Palestina, pero yo no creo que el camino sea romper las relaciones. Porque la ruptura de relaciones te limita el accionar para poder incidir en términos internacionales para que eso No sigue ocurriendo. claro. Ahora, entiendo las cercanías territoriales, entiendo, por ejemplo, por qué Sudáfrica retira a su embajador. Eso lo entiendo. O lo que está pasando con Turquía, ¿me entiendes? Pues son situaciones fronterizas que hay que entenderlas. Pero no creo que a priori el punto de referencia para cualquier tipo de situación extrema sea romper relaciones. Ya. Eso es un facilismo bien complejo porque te golpea al interés nacional. Mira, nosotros podríamos tener mucho mejores relaciones en la región con países como Colombia, como Venezuela, como Nicaragua, respecto de cuestiones que a nosotros nos interesan. Estoy pensando en la producción agrícola, estoy pensando en la industria, estoy pensando en el petróleo. O sea, estoy pensando en cuestiones que para nosotros como país son de interés nacional, no para ellos. Porque Venezuela en este momento le está vendiendo de nuevo una parte importante de su producción a Estados Unidos, y Estados Unidos, que en eso se mueve por su interés nacional, no ha hecho casus belli de eso. Al contrario. Juan Andrés, tenemos segundos, porque se nos está acabando el tiempo. ¿Qué haría usted? ¿Qué diría usted? Sí, porque pongámonos todos los casos. Efectivamente, se descubre de que este caso salió de Venezuela. Es que no me pongo en esa hipótesis porque no la veo, sinceramente, Pero no la veo. es O sea, no la veo desde el punto de vista de ningún antecedente. Por eso no quiero ponerme en una situación hipotética de esa dimensión y afirmar algo que lamentablemente, te vuelvo a repetir, gente que con muy poco sentido de realidad y con muy poca ética han planteado esto como una afirmación. Si no lo hubieran planteado así, como una hipótesis, o sea, yo de verdad creo que la cosa va en otra dirección y espero que la investigación curse rápidamente. Bueno, vamos a agradecer, estimados auditores, a Juan Andrés Lagos, periodista e histórico militante del Partido Comunista. Llegó a ser su secretario general. Estimados auditores, nos ha llegado el tiempo. Quiero agradecerles a ustedes la audiencia que hemos tenido, el interés que tienen los domingos por escuchar esta entrevista que ha tenido tanto éxito. Así es que, Juan Andrés, muchas gracias. Oh, gracias a ti por la invitación, a un gusto estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también, estimados auditores. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, en la entrevista del día. Adiós, gracias.